está definida su variable, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos x y no aparece la derivada de x, pero sí la doble derivada de x. Lo que quiere decir que también la primera derivada de x está definida y por lo tanto x se puede definir como estado. Y por ende, al estar definida la doble derivada de x y existir la primera derivada también la defino como un estado. Entonces así es como se definen los estados también, ¿no? X derivada de x y la corriente y, ¿no? Y pues nada más reordenándolo en forma general, pues obtendremos estas ecuaciones de estado. Ahora, sí está muy bien, pero para definir o diseñar la ley de control por retro de estados con observador, necesitamos el modelo linealizado, ¿no? Entonces, por ahí, con los valores de los parámetros, y para no hacerlo muy largo, pues se encontraron unos parámetros de equilibrio, ¿no? Una posición de equilibrio, con una velocidad cero, por supuesto, para que esté fija, y una corriente de equilibrio, ¿no? Por supuesto que esta corriente de equilibrio corresponde a una señal U de equilibrio que aquí ya no escribí, pero también existe una U de equilibrio. ¿Sale? Y alrededor de esas condiciones de equilibrio se linealiza el sistema, es decir, obtengo mi matriz A linealizada y mi matriz B linealizada. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya al sustituir todos estos parámetros, tanto las X fijas o de equilibrio como la U, que bueno, en este caso aquí no afecta, pues ya tengo definida la matriz A y B de forma numérica, que vendría siendo esta de aquí. Esta ya es sustituyendo los valores, la A linealizada y la B linealizada. Ok, pues lo que primero que tengo que hacer pues es ver si se puede con este modelo controlar el sistema, para lo cual pues confirmamos la controlabilidad, vemos que nos da una matriz triangular, entonces pues de entrada sabemos que es completamente controlable. Caso repetido para la observabilidad, vemos que igual da una matriz triangular, pues el sistema es completamente observable. Y entonces, nuevamente, ¿no? Analizamos cómo son los valores propios del sistema linealizado y vemos que aquí en este caso me dan todos raíces reales. No hay ningún polo sobre el origen, o sea, el sistema es clase cero. Por lo tanto, si yo quiero hacer un compensador seguidor, tengo que utilizar el esquema con el aumento de estado, es decir, el que le agrego una integral. Entonces, aquí yo puedo proponer en función, por supuesto, de hecho vemos que estos son simétricos, o sea, valor real negativo, valor real positivo, pero son, digamos, la misma magnitud. Entonces el sistema es inestable. Es inestable porque tengo un polo positivo, ¿no? Un valor propio positivo. Entonces esto requiere la ley de control a fuerzas, ¿no? Sí o sí. Entonces aquí estamos proponiendo los polos del lazo cerrado deseados y los del observador deseados también. Aquí me tomo la libertad de sí tomar unos complejos conjugados. No hay una razón específica, o sea, le estoy permitiendo que tenga una pequeña oscilación en función del tamaño de la parte imaginaria, pero realmente eso se puede modificar, se puede reducir o de plano eliminar también. Pero bueno, por alguna extraña razón, cuando uno busca diseñar para algo que su comportamiento dominante sea de segundo orden, pues busca un par de polos complejos que cumplan con las características o con algunas características sugeridas de sobreimpulso, de atenuación, de asentamiento, etcétera, ¿no? Esas características que ustedes conocen de control clásico. Igual, el polo, digamos, insignificante, pues debe de estar a partir de pues, 4 veces la parte real de esta para que, pues efectivamente sea insignificante. Pero aquí, si se fijan, estoy proponiendo 1, 2, 3 valores propios de lazo cerrado para el compensador, pero no estoy tomando todavía en cuenta que este sistema va a ser seguidor y es clase cero, lo que quiere decir que requiero proponer un cuarto polo o un cuarto valor propio del compensador, ¿sí? Porque vamos a aumentar el estado. Y bueno, el observador, ese sí no requiere porque solamente son 3 estados del sistema, solamente requiero estimar 3 estados. Entonces igual aplicamos la regla de 4 veces y así es como obtenemos la propuesta de los valores propios del observador. Entonces aquí ya viene esa parte precisamente donde observamos que el sistema es clase cero
pero al ser un seguidor tipo 1 lo que queremos construir, necesitamos aumentar el estado y por lo tanto proponemos un cuarto valor propio, que aquí no tiene que ser 4 veces alejado de este, simplemente es, lo puede haber puesto incluso hasta repetido en -20, ¿no? Lo puse en -25 para que no fuera repetido, pero finalmente cumple con la característica todavía de que estos dos son dominantes, ¿no? Es decir, este se vuelve también un valor propio insignificante para la dinámica. Estamos imponiéndole esa dinámica. Nuevamente vamos a ver que la ley de control tendremos menos kx estimada más ki xi. Aquí es donde viene el aumento de estado. Nótese que la ki xi, esta xi dependerá, o la derivada de la xi, dependerá ahora sí de la diferencia, ¿no? Entre la r menos la y. Esa sí podría ser también la y real, no la y estimada. En fin, aquí es nada más cuestión de que la ley de control no contradiga en el papel lo que estamos diciendo, y en este caso no va a ser, porque aquí todos los estados internos, todos los X estimados son los que se van a utilizar, no de orden reducido. Aquí no complicamos tanto ese problema, ¿no? Entonces, ya habiendo propuesto, salud, ya habiendo propuesto nuestro cuarto valor propio para el compensador, pues vemos ahora cómo va a quedar el esquema. Entonces, ustedes ya saben, por la fórmula o por el método que ustedes quieran, pues obtienen la K de retro de estados, la KI y la K de estimación del observador. Acordarse que se construye una A aumentada, ¿no? Creo que le había puesto así, A gorrito, ¿no? Que venía siendo de la A, una matriz de ceros, menos C y un cero, ¿verdad? Y a partir de esta es de donde construyamos la K aumentada, que al calcularla por el método que nosotros quisiéramos, por supuesto también nos daba una B aumentada, ¿no? Que simplemente la rellenábamos con un cero al final. Aquí nos va a dar la K y menos la KI, ¿verdad? Entonces, esta era la que calculábamos por Ackermann o por método de matriz de transformación. Y nada más al último elemento que lo tenía que tomar en cuenta como menos KI. Y lo demás, pues era la matriz de retroestados K, justamente esta, la que se ocupa aquí en medio. Vean que aquí estoy poniéndole el menos no en el punto suma, sino aquí en el bloque. Y así ya tenemos pues construido todo. La ley de control es un seguidor porque tenemos el estado aumentado. Aquí está la KI. La ley de control, como podemos ver, sigue siendo menos KX estimado más KI XI. ¿Sí? Esta ley de control se respeta. Y vean que aquí sí me tomé el atrevimiento de la retro principal, sí tomarla de la salida original, Y, no de la salida estimada. Aquí no tuvimos ese problema, porque aquí no hay ese conflicto, ¿no? De que si la X se toma en lugar de la X estimada, ya no es lo mismo. O sea, realmente no hay mucho cambio. Pero aquí para cumplir lo que en papel viene planteado como la ley de control, pues aquí no tenemos ese conflicto, ¿no? Aquí técnicamente daría lo mismo tomarla de una o de otra, aunque lo correcto sería sí tomarlo de la salida real como está aquí. Y bueno, pues este sería el esquema compensador seguidor cuando el sistema es clase 0 y tengo que hacer aumento del estado, pero además utilizando un observador de estados, ¿no? Entonces, ya fuimos analizando cada uno de estos por separado y armamos las piezas de este rompecabezas para que ustedes vieran cómo se ve. Y, claro, perdón, aquí me hizo falta terminar esa presentación, pero ya nada más faltaba poner la simulación que seguramente por aquí tengo abierta. Sí.
y que por supuesto se las puedo mostrar. Vean que aquí está mi integrador, aquí está la KI. Y aquí tengo mi señal de referencia. Aquí, por supuesto, la amplitud tiene que ser muy chiquita porque acuérdense que es un modelo a escala pues muy pequeñito. Entonces estamos hablando pues, de micras, de milímetros, de milímetros. Si no, no de micras, de milímetros. Y aquí estoy viendo precisamente el efecto de estimación del observador con respecto al movimiento en la esferita, ¿no? La esferita tiene ya una posición fija, que aquí todavía no se la pongo. Les digo, tengo que hacer varios cambios porque estoy tomando en cuenta el modelo linealizado y entonces pues, se va a ver raro, ¿no? En cuanto a la escala y a todo lo que hay que hacer. Pero al final lo que observo es que sí, la señal de posición de la esferita eh, atraída por la fuerza electromagnética va teniendo estos cambios de -1 a 1, pero por 10 a la 3, ¿no? Le voy a poner ahí simular, perdón, que no lo tenía ahí ya de fijo, ¿no? O sea, sí lo hace. ¿Sale? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Aquí me hace falta esta gráfica, pegárselas aquí en la presentación. Por supuesto, el diagrama también tal vez, y la animación virtual para que no sea dispareja de las otras tantas que hemos visto, ¿verdad? Pero bueno, me preocupé por buscar un ejemplo significativo que pueden encontrar en línea también, si le buscan al tema. Si quieren ver videos de eso también, hay videos también de prototipos físicos reales para que ustedes vean, ¿no? También dónde se está aplicando estas leyes de control que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, lo que rescato, pues es este esquema de lo realizado, ¿no? En cuanto a la parte teórica. Entonces, ustedes prácticamente podría decirse que ya están armados pues para hacer esto con estos diferentes tipos de problemas y lo que vendría nada más sí, sería la implementación. En cuanto al curso, muchos de los casos llegan a terminar hasta aquí. O sea, a veces ni siquiera observador de orden mínimo, ¿no? Que por supuesto nosotros sí vamos a ver, pero además viene el tema de optimización. Y ahí igual van a darse cuenta de que, o sea, es difícil proponer los polos de lazo cerrado. O sea, es más fácil cuando el profesor me dice, ¿cuáles van a ser los polos de lazo cerrado? Y ya yo se los digo, ¿no? Y ustedes, pues ya, con eso, ese dato, pues es fácil aplicar las fórmulas, pero la idea es, bueno, ¿y cómo los propongo yo? Pues a prueba y error. Ya les di algunos criterios para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pues considero la dinámica del sistema y entonces ahora sí, a partir de eso como base puedo mejorar o buscar algo similar en cuanto a su comportamiento y a partir de ahí construyo. Pero hay algo más allá, ¿no? Hay algo que todavía, si ustedes ven, si lo han intentado, han hecho el experimento de cuando proponen, porque sí he visto de algunas entregas que me han hecho de observadores que hacen varios experimentos y me los pegan, aunque yo ni les pedí eso, pero bueno, se han dado cuenta de que pues, si van proponiendo diferentes valores, van obteniendo a veces mejores resultados y si siguen en esa línea de decir, a ver, ¿qué pasa si le sigo subiendo, si le sigo haciendo esto? De repente ya no mejora o es más, a veces se empeora. Entonces debe haber como una curva, ¿no? Dentro de la cual se puede obtener el mejor resultado posible. Bueno, pues eso se llama optimizar. Y es precisamente el último tema de este curso que viene para el tercer parcial. Optimización. Cómo establecer un criterio que me permita obtener la ley de control mejor posible, ¿no? O la que me permita, por ejemplo, obtener los mejores resultados, pero con la menor cantidad de energía gastada, ¿no? O sea, eso es optimizar también. Entonces, hay varios conceptos o criterios que definen la optimización y los vamos a ver. ¿Sale? Entonces, por lo mientras, este sería todavía como que funcione, ¿no? Y ahí está, ¿no? Créanme, no es sencillo. Por ahí, de hecho, me hace falta ponerles las condiciones iniciales, seguramente. Sí tiene unas condiciones iniciales, o sea, la esferita sí está movida del origen, y por eso es
que puedo notar esta diferencia en la estimación. Si no, se verían igual. Entonces, sí es bien importante que cuando pongan un lazo de control con retro de estados, ya sea seguidor o regulador, que el observador, y con observador, que el observador siempre va a tener sus condiciones iniciales en cero, pero que el sistema que van a controlar no tenga condiciones iniciales igual a cero. Eso es importante. Ya en la práctica, o sea, ya implementado físicamente, pues a lo mejor sí, ¿no? Finalmente saben que no están midiendo las variables. O sea, la magia de esto es que no van a medir variables, las van a estimar con un algoritmo. ¿Sale? Pero pues por supuesto el sistema real no obedecerá a este comportamiento linealizado, sino al real, ¿no? Al no lineal. O sea, ahí es donde se verá realmente la función del observador de estados. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya físicamente queremos implementar el compensador, bueno, yo tengo como base, me acuerdo del Control 2 que nosotros diseñábamos las redes, ya sea electrónicas, con amplificadores operacionales sí, con resistencias y capacitores. Ajá. Ya nosotros Sí, definíamos, analógico. ajá, analógico, definíamos, pues sí, ¿no? Ya una vez nuestro compensador, ya definíamos los valores de resistencia o todos esos parámetros. Pero aquí, para implementar este compensador, físicamente, ¿qué se ocuparía? No sé, tal vez no sé, un microchip, microcontrolador, perdón, o algo así. O una computadora. Todo se puede. De hecho, Ok. incluso lo puedes hacer con circuitos también. Pero ¿cuál es la finalidad, no? Aquí el paso que hace falta después de este curso es, bueno, a ver, sí está muy bonito y seguramente si yo lo hago en electrónico funciona, porque es un tipo de programación analógica, ¿no? Pero si yo lo quiero hacer en un dispositivo que ya implique o que involucre circuitos digitales, pues necesito que esto se vuelva digital también, no analógico. Y entonces aquí va a aparecer algo que se llama discretización. Y para implementar lo que estamos viendo aquí en continuo a discreto, pues hay que hacer algunos cambios. Para empezar, tomar en cuenta que ya no va a ser igual, ¿no? La señal analógica con respecto a la digital cambia, ¿no? Tienen sus diferencias. Por supuesto que entre más chiquito sea el muestreo, más parecido será al analógico. Pero ahí es donde nuevamente entra lo de optimizar, ¿no? O sea, bueno, qué tan grande o qué tan pequeño puede ser el muestreo para que todavía siga siendo aceptable lo que estamos obteniendo con esto. Entonces, el objetivo de este curso es más bien entender los principios de funcionamiento, ¿no? De los algoritmos de control. En implementación, realmente, tanto en compensadores de atraso adelanto, estos de retroestados, realmente esto se va más bien sobre lo digital. Y ahí en lo digital es donde entra bueno, cuál será el tiempo de muestreo que tendremos que utilizar y si eso afecta la ley de control también. Y resulta que sí, pero como ya todos los dispositivos electrónicos están diseñados para manejar a altas velocidades, a una alta frecuencia, pues realmente termina no afectando tanto, ¿no? Porque nosotros no nos metemos tanto en la parte de diseño electrónico. Finalmente vemos que cumple con un requisito de que se tiene un valor mínimo de muestras que se pueden tomar por señal y entonces ya con eso lo hacemos digital. Va a ser muy parecido al continuo, sí, pero tendrá algunos cambios, ¿no? En cuanto a los valores, por ejemplo, que se programan, ¿no? Cuando se convierten, esto lo pueden ver desde el punto de vista transformada Z, ¿no? Cuando convierten una función continua a discreta con transformada Z, cambian los valores constantes, entonces aquí igual cambiarían las ganancias. Todo esto se puede hacer también vía programación previa, ¿no? O sea, con el MATLAB. Todo lo que estamos haciendo aquí, los cálculos de las ganancias de compensación y todo eso se puede también hacer cuando el sistema es discreto. Entonces, en resumen, y para redondear, ¿no? la respuesta a su pregunta, la implementación se puede hacer sí en un microcontrolador, pero también se podría hacer si lo quiere hacer en forma electrónica,
con sus amplificadores operacionales. Acordarse que, de hecho, en las formas canónicas que vimos, yo les daba ahí los diagramas estos de simulación analógica, así se llaman, ¿no? Donde cada bloque integral es un amplificador operacional, de hecho. Entonces, se podría hacer también con un juego de amplificadores operacionales, tanto el observador como pues el compensador, sin bronca, y trabajaría de forma totalmente analógica, ¿no? ¿Sí contesté su pregunta? Profesor. Ok, muchas gracias. Espero no haberle mareado demasiado. ¿Alguien No, más tiene no, otra de hecho sí, pregunta? sí, con el diagrama de simulación, creo que sí, es buen punto de partida, ¿no? Para hacer el diseño de la implementación. Sí, así es. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Profe, disculpe, este modelo, Dígame. bueno, sí tenía matriz C, nuestro modelo ya linealizado. Buena pregunta. Lógicamente tiene que tener, pero no la escribí. Pero finalmente te tienes que ir al origen del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres hacer un compensador seguidor? ¿Pero para qué variable? Pues Pues en para este, X. Entonces ajá, tú defines tu salida Y como X. Y al final, cuando eso ocurre, aquí ya no lo puse, pero pues la Y, digamos, linealizada que te va a quedar, pues te va a quedar 1, 0, 0 por tus X, ¿no? X1, X2, X3. Entonces tu matriz C se convierte en esto, 1, 0, 0, porque es Y igual a X1. Bueno, linealizadas, por supuesto, ¿no? Entonces aquí no lo menciono, pero sí, esta matriz C es de hecho 1, 0, 0, porque es la elección del estado según como hayas definido los estados, ¿no? Entonces, como yo el estado 1 lo definí como la posición de la esfera que vas a levitar, pues entonces es X1, Y igual a X1. ok. Sí, profe, ya entendí, gracias. Sí, aquí no lo puse, efectivamente, aquí digamos que se me fue, pero un poco a propósito, porque realmente entendemos que, aquí ya rayé sin querer, entendemos que es porque la salida es la variable que a mí me interesa controlar, y esa variable es X1, y por lo tanto, estamos tomando en cuenta a Y, aquí no lo puse, aquí dice C nada más, pero bueno, si me voy a la MATLAB y le digo que es C, C es precisamente 1, 0, 0. ¿Vamos? Sí, sí, profe, gracias. ¿Quién más? A ver, más preguntas. Aprovechen. Bueno, yo tenía otra también. Dígame. Cuando hacemos el seguidor tipo cero, las matrices que colocamos en el diagrama de analógico, bueno, ¿cómo se dice? Sí, en el diagrama de bloques analógico, son las A y B normales, ¿verdad? No las aumentadas. A ver si lo entendí. No hay seguidor tipo cero. Es tipo, Este, cuando el sistema que vamos a controlar es clase cero, sí, es donde sí viene tienes el razón, es tipo uno. aumento del, no se preocupe, pequeño detalle, pero sí se dio a entender. Cuando el sistema es clase cero, tenemos que hacer esto del aumento de estado, ¿no? Esto. Y la pregunta fue, ¿las matrices estas que aplico aquí son las originales o las aumentadas? ¿Es correcto? Sí, así es. Son las originales las que ve ahí. No, en ninguna viene la A gorrito. La A Sí. gorrito se utiliza para definir, para poder calcular estas dos, la K y la KI. Si Ujú. se acuerdan, la K del regulador o del sistema seguidor, pero que no se aumenta el estado, viene dada por
por A menos B por K. ¿Correcto? Esta es la matriz de lazo cerrado que define ya los valores propios del lazo cerrado. Bueno, ¿no vas a comer? Ahora bien, como este sistema Cojo plato. le estoy agregando un estado más, esta XY, lo que hago para incluirlo, porque esto no estaba para calcularle esta matriz de retroestados K, es igualito, ¿no? A aumentada menos B aumentada por K aumentada. Este será mi comportamiento de lazo cerrado, incluyendo el estado aumentado. Pero de manera interna, pues yo sigo utilizando las mismas matrices A, B y C. Originales. Entonces, aquí en el esquema son las originales, las A, B y C normales, no aumentadas. Las aumentadas solamente las utilizo para calcular precisamente la K aumentada, que resulta ser la K que yo requiero y menos la KI. Eso es lo único para lo que necesito las matrices aumentadas para calcular esto. Y ya. Pero ya una vez que las calculé, pues vuelvo acá nada más con las A y B originales. ¿Sí? Sí, profe. Y eso salía solamente para el compensador, ¿verdad? Porque el observador, no importa si no tenemos polo en cero, ¿verdad? Sí, el observador no importa si el sistema a estimar los estados seas clase 1, clase 0, lo que sea, no importa. El algoritmo se basa en una señal de corrección o un factor de corrección que define precisamente la salida menos la salida estimada, ¿no? Entonces ahí no importa, no hay un seguimiento como tal, se replantea como un problema de regulación, ¿se acuerdan? Donde teníamos la ecuación del error de estimación E punto y nos quedaba la A menos la KS por X, ¿no? Por E, perdón, por E. Aquí es donde venía precisamente la ecuación de la estimación del observador. Ahí es donde definíamos precisamente la dinámica del observador, ¿no? Entonces, ahí no importa. Como es como si fuera un regulador, entonces ahí no importa que sea clase 0, clase 1, ahí no tengo que aumentar el estado. Sí, ok, profe, gracias. Buenas dudas, ¿eh? Vean, dudas, a veces medio existenciales. ¿Qué más? ¿Alguien más? No les dé pena, lo que sea que necesiten saber o preguntar. Creo que fueron valiosos los dos problemas ejemplo que pusimos aquí. Por supuesto que nuevamente, al igual que en otras ocasiones, les voy a subir la presentación de esto que está aquí. Se las voy a subir, yo creo que entre hoy y mañana para terminar, porque como pudieron ver, no la tengo concluida. Aquí hace falta 1 o 2 diapositivas más para poner ya los resultados gráficos. Y si me da chance, pues a la animación virtual, ¿no? Que no es así como la gran cosa, pues finalmente es una imagen y ya, ¿no? Pero bueno, al menos nos da la idea de lo que hace. Sí, creo, como ya les había yo mencionado, que MATLAB tiene su ejemplito ya hecho. Hay una parte, no me puedo acordar dónde es, si es en la ayuda. Creo que sí, aquí donde dice examples. Bueno, van a ver ejemplos de todo tipo de toolboxes, ¿no? Pero categorías, Simulink, motor control block set, optimización, control robusto. Está muy amplio esto. Entonces no sé si lo puedo yo buscar aquí. A ver si me aparece. MATLAB. Aquí viene. Esto viene para redes neuronales. Este es el primero.
Ajá, dice problema. Modelar un sistema de levitación magnética. Y aquí, ¿por qué redes neuronales? Ah, bueno, esta es otra cosa, pero... Ok. No, este es para redes neuronales precisamente. Está muy interesante este tema. Si les interesa después, bueno, creo que esto se ve en la optativa de control avanzado, ¿no? Donde pueden ya utilizar técnicas más especializadas para problemas un poquito más complejos o que permiten ¿Cómo se obtener borra? resultados más efectivos que con las leyes de control tradicionales. Pues eso ya aumenta su acervo, ¿no? No, este no lo voy a abrir. Este no es lo que estaba yo buscando. Ok, no lo encontré así rápido, pero ya les digo que MATLAB sí tiene su... ejemplos. Supongo que va a estar apareciendo esto cada rato. Ajá. Un brazo de tipo péndulo. Miren, aquí está. Modelo de levitación magnética. Con Simulink y Real Time. Esto es para conectar el modelo directamente en tiempo real con tarjetas de adquisición de datos. Entonces me voy a ir con este. Sí, lo encontramos. Modelo. Y como pueden ver, aquí está igualito así como yo se los dibujo, ¿no? Más que aquí le pusieron su placa de datos. Ups. Ay, ¿por qué no me deja mover? Bueno, ahí la pueden ver, ¿no? Ahí está el electroimán, ahí está la esferita. Aquí tienen sus datos. Les digo que es pues, con los amplificadores. Y aquí aquí el modelo utilizado, bueno, se utiliza un PID discreto. Aquí viene lo del tiempo de muestra que les había yo mencionado hace un rato, ¿no? Aquí viene el selector para que ustedes puedan, ya sea con el set point, estarle cambiando este es un generador de funciones, un generador de señales de onda. Miren, aquí están los datos, una onda cuadrada de amplitud 0.2 y frecuencia 5 radianes por segundo. Aquí están radianes por segundo la frecuencia. Es una frecuencia alta. Aquí ustedes con esto que dice aquí es para que creo que ustedes pueden interactuar con el mundo virtual y no sé exactamente en dónde se haga, que ustedes le ponen directamente dónde quieren que se ubique la esferita en Claro que en el real, en el sistema físico real, según yo recuerdo, esto tiene como una protección, pues para que no se caiga la esferita, ¿no? Al momento de que pues, se deja de controlar, pues que no se salga, ¿no? Pero bueno, aquí, al ser un modelo virtual, pues no es necesario, ¿no? De ahí se va a mantener. Entonces aquí la simulación, esta no es mía, está bien aquí en el MATLAB, pero les digo, muy, muy conocido este modelito. Ok, detección de presencia de la esfera. Aquí igual viene el PR. ¿Y dónde rayos viene? Ay, perdón, está aquí abajo, miren, aquí está, Magnetic Levitation Plan Model. Aquí de hecho pueden leer en la nota, este modelo representa el sistema de levitación magnética CE152, escala, modelo a escala, para más información, y aquí viene una página de internet de referencia, ¿no? Derechos de autor, Humosoft, y MadWorks. Ok. Y el modelo, aquí tiene, de hecho, ya también incluido el amplificador de potencia, un convertidor de digital a analógico,
Aquí tenemos esto es como un retraso. Cuando dice gap, es un pequeño retardito. Y aquí viene nuevamente la conversión analógico-digital para la salida. Vemos aquí un par de integradores. Entonces es un segundo orden. Posición y velocidad. Entonces, segundo orden, nada más que tiene por ahí unos límites para que pues, la esfera no se vaya más allá porque en el mundo virtual pues no detecta el choque, ¿no? Entre otros elementos. Pues, por eso tiene aquí estos límites. Y aquí tiene lo que sería el amortiguamiento de la esfera, de la bola, ¿no? El ball damping. Y aquí por el modelo, según, había que entrar a la página, ¿no? Para ver el modelo. Aquí tenemos. Profe, se va a acabar el tiempo. Gracias, sí, vamos a acabar el tiempo. Ahorita que regresemos le pongo play a esto para que lo vean. ¿Vas a dar un receso? No, ya voy a acabar. No.